Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestra serie, Un Nuevo Comienzo. De hecho, es el último tema de nuestra serie, hermanos. Para eso vamos a leer nuestra base bíblica que se encuentra en Mateo, capítulo 13, verso 23. A la letra dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y 60 y 30 por uno. Señor, estamos delante de tu presencia, Dios mío, dándote las gracias por esta palabra, Señor, que vas a traer a nuestra vida, Señor. Derrama bendición, Señor, sobre cada persona, cada alma, cada persona, Señor, que tenga acceso a esta información, a este tema, Señor, a través de las redes sociales, a través, Señor, de YouTube, a través de todas, Padre mío, las plataformas, Señor, donde pudieran, Señor, ser compartida esta palabra, Señor. Derrama de tu bendición, Señor, derrama, Padre mío, sabiduría, Señor, entendimiento, Padre mío, para que esta persona, Señor, que reciba esta palabra, la reciba en su corazón, Señor, y pueda dar fruto en ella, Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, nuestra iglesia, bendice nuestra célula, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues, como verdad dice un dicho, todo lo que empieza tiene un final. Ciertamente, hermanos, estamos en el último tema de hoy, ¿verdad? Después de haber visto varios temas de esta serie, Un Nuevo Comienzo, vimos, ¿verdad? Cómo todo inicia en nuestro interior, ¿verdad? Cómo todo parte, ¿verdad? De adentro de uno, hermano, cómo el Señor toca tu corazón, cómo ha tocado nuestro corazón, cómo el Señor ha avanzado en cada alma, en cada persona, a través de su presencia. De esa forma Dios nos pide, ¿verdad? En el tema segundo que vimos, Dios como prioridad. Él quiere que Él sea la base de nuestra vida, porque a través de ello nosotros podemos tener familias saludables, ser bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, tener esa protección espiritual que todo mundo necesita. El tema número 3, recordemos, vimos, pon tu fe en Jesús. O sea, es importante, ¿verdad? En cada cosa que hagamos, poner nuestra confianza en el Señor, porque sabemos que todas las cosas, ¿verdad? Incluso las que no nos salen tan bien, es porque el Señor así lo ha permitido y lo quiere. ¿Por qué? Porque Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Tal vez nosotros vemos algo muy bueno por ahí, pero dice el Señor, ¿y sabes qué? Te voy a cerrar esta puerta, pero te voy a abrir 2 o 3 más mejores que la que tú pensabas. De esa forma, nosotros ponemos nuestra fe en el Señor y Él siempre nos da la victoria en muchas situaciones, hermanos. El cuarto tema, ¿se acuerdan que lo vimos? Dice, acércate hoy a Jesús. O sea, es prioridad, hermano, en nuestra vida acercarnos todo el tiempo al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay otra situación, no hay no hay otra cosa tan hermosa que acercarnos al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque si Él es base de nuestra vida, Él es base de todo, hermanos. Vemos cómo mucha gente no se está acercando a Jesús, ¿verdad? Vemos cómo incluso personas famosas se acercan más hacia la hechicería, hacia la brujería, hacia cosas, y el enemigo les da resultados, porque esta palabra es real. Si alguien predicó más del infierno y del enemigo, es Jesús. Es increíble ignorar las maquinaciones que hace el enemigo y decir, no, nosotros no creemos en eso, nosotros no somos fanáticos, nosotros no somos de esa línea religiosa. Pero en realidad, hermanos, esto no se trata de únicamente una palabra así nada más tal cual, o de decir, ustedes son así o acá. No, hermano, se trata de que hay una espiritualidad en todo eso. Hay un mundo espiritual que no vemos. Entonces, si estas personas, ¿verdad?, les da resultado lo malo, de cierta forma están entendiendo que hay bueno y hay malo. El enemigo es real y es importante acercarnos a Jesús. No acercarnos hacia el otro lado. Acercarnos a Jesús es la base de nuestra vida. En el quinto tema vimos, medita en la palabra. Solamente a través de la palabra del Señor nuestro corazón se va a llenar de cosas diferentes. Se empezará a limpiar, a lavar nuestro cerebro de tantas cosas malas que el enemigo ha sembrado y ha traído. Y es la forma en cómo nuestra fe va a crecer. Y sobre todo, hermano, vamos a ver resultados, muy buenos resultados de parte de Dios. El quinto tema, ¿se acuerdan? Medita en la palabra, eso ya lo vimos. El sexto, acepta caminar en Jesús. Lo importante de todo, hermano, es agarrarte de la mano del Señor
y seguir hacia adelante. No importa los vientos contrarios que vengan, el Señor, agarrado de la mano del Señor, no va a pasarnos nada. Recordemos cuando Pedro le preguntó al Señor, si eres tú, Señor, yo quiero ir, ¿verdad? Ya cuando en aquella visión que vieron, ¿verdad? Que Jesús caminaba, ¿verdad? En el mar y aquel hombre atrevido, ¿verdad? Porque así era Pedro. Dijo, ¿sabes qué? Si eres tú, di que vaya. Y se ven. Pero Pedro, al momento de que miró la tormenta y todo lo que estaba sucediendo, Señor, agárrame que perezco. Tendió la mano el Señor y lo levantó. Por eso es bueno aceptar caminar con Jesús, porque Él no nos va a soltar. Independientemente de la situación que estemos pasando, el Señor va a tener cuidado de nosotros, hermano. El séptimo tema se titulaba Acompáñate de otros. ¿Por qué Jesús siempre tenía un grupo con el que andaba? ¿Por qué, hermanos? Porque les enseñó unidad. Les enseñó que era importante, ¿verdad?, estar unidos en un grupo. Vemos cómo esta pandemia nos ha dividido en muchas situaciones. Ya no puedes saludar, ya no puedes incluso darle un abrazo a un hermano. Más si eres de esos hermanos que nos gusta, ¿verdad?, dar un abrazo así, un apretón de manos, ¿verdad? Ver eso, hermano, se queda uno como en una cámara lenta. Ay, como que ibas a dar algo ahí. Y bueno, pues va, yo respeto tú. Si, ¿verdad? No te sientes cómodo, ¿verdad? Que yo te pueda dar un saludo incluso. Pero, hermano, es importante estar acompañado. El hombre solo no puede. La palabra del Señor lo decía en Génesis, desde el principio, dice, te haré ayuda idónea. Recuerden, cuando le hizo caer sueño en Adán y un pedazo de costilla, dice la palabra, y lo hizo a su mujer, ¿verdad?, a Eva. ¿Por qué dijo la palabra eso? ¿Por qué lo hizo el Señor? Porque no es bueno que el hombre esté solo. En este tema, hermanos, vamos a ver algo muy interesante. Les recuerdo, es el último tema de esta serie, Crece y Persevera. Vamos a hablar aquí acerca de el crecimiento espiritual y la perseverancia que debe uno tener, porque el Señor mismo nos daba ejemplos. Precisamente aquí en Mateo capítulo 13, vemos cómo da una parábola, ¿verdad? Y se las explica después a sus discípulos. Voy a leer una parte, hermanos, y después estaré desarrollando la introducción, ¿verdad?, del expositor. Pero me llama la atención, ¿verdad? Me gusta mucho la versión, ¿verdad?, cómo la desarrolla la Biblia, porque en realidad es entendible. Dice el capítulo 13, dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Dice, y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí, dice, el sembrador salió a sembrar. Son palabras de Jesús, hermano. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Fíjese, un sembrador salió a sembrar, puso semilla en el camino, pero llegaron aves y se las comieron. Dice, en el verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Dice, el 6, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenían raíz, se secó. El 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, dice. Pero la parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual al 100, al cual 70, y al 30 por uno. Y el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Precisamente el tema se titula Crece y Persevera. Cuando una semilla, ¿verdad? Allá en el sur, ¿verdad? Yo soy de Veracruz. Allá a veces me tocaba sembrar maíz. Y yo miraba una semillita. A veces mi papá nos decía, ¿saben qué? Échenle 3 semillitas o 2 semillitas, porque puede que una muera. Entonces 2 ahí van a estar para salir, ¿verdad? Salgan las plantitas. Y nos decía la distancia a la que más o menos deberíamos de sembrar. Entonces agarrábamos un palo y empezábamos en el surco y hacíamos hoyitos, y ahí echábamos de a 3 semillitas, a veces de 2, dependiendo, ¿verdad? Y nada más le echábamos poquita tierra para que no se apretara mucho. Y era increíble, ¿verdad? Al principio yo, cuando era un niño, yo miraba cómo esa semilla se quedaba ahí, ¿verdad?, tirada, y empezaba de cierta forma a abrir eso. ¿Cuántos en la escuela no vimos el ejemplo, ¿verdad?, de
los experimentos esos que nos hacían, donde llevábamos un frijolito en un frasco con alcohol y le poníamos ahí, ¿verdad?, algodón y poníamos la semillita. Inmediatamente, ¿verdad?, se miraba cómo crecía, ¿verdad?, y germinaba, se llama eso, cuando empieza a morir aquella plantita y empieza a salir ¿verdad?, la plantita en sí, ¿verdad? Y vemos cómo, ¿verdad?, el Señor pone un ejemplo tan sencillo acerca de esto y nos está hablando acerca de crecer y de perseverar. Ciertamente, aquí en la introducción del tema dice: estimado amigo, dice, a lo largo de esta serie se han tratado temas indispensables para experimentar un nuevo comienzo. Todo esto con base a lo que la Escritura nos enseña. Sabemos que la palabra de Dios, como ella misma declara, el Espíritu es Espíritu y es vida. Esta palabra es espiritual y te da vida, hermano. Dice, y cuando la atesoramos en el corazón, puede causar un cambio total en nuestra manera de pensar y actuar y vivir. Actuar y vivir, no hay duda de ello, dice. Pero hay un principio más que permite que todo lo que has oído y aprendido en esta serie dé fruto de mucha perseverancia. Muchas personas no logran ver resultados en lo que se han propuesto en sus vidas, emocional o moral. Asisten a una iglesia y no ven un cambio, oran a Dios y parece que Él no responde, leen la Biblia y no la entienden, etc. Utilizando una comparación con el sembrador y su semilla, Jesús lo explica de las diversas respuestas de las personas al Evangelio y a sus resultados. Aprender de esta enseñanza a identificar cuál es, dice, al aprender de estas enseñanzas identificarás cuál es de esta puede ser tu situación actual y así tomar acción para avanzar en los principios y propósitos de Dios para tu vida. El primero, ¿quién escucha el mensaje y no lo entiende? Ciertamente, hermanos, viene la palabra del Señor. ¿Recuerdan cuando les hablaba yo de que hay personas, verdad, en algunos institutos, verdad, de ciencias que estudian la Biblia, pero simple y sencillamente la ven como un libro de historia, como un libro filosófico incluso, pero no le dan la profundidad que el Señor desea? ¿Por qué? Porque lo toman nada más literal, como si fuera algo plano, como si fuera algo sin forma, y en realidad no. La palabra, hermanos, es algo que es espiritual. Acuérdate, esta palabra es espíritu y es vida. Así que no puedes tomar la palabra del Señor como si fuera un simple libro. No, hermano. Dice la palabra de Dios, quien escucha el mensaje y no lo entiende. Recordemos la parábola del Señor, ¿verdad? Había un sembrador que salió a sembrar y algunas semillas cayeron en diferentes puntos, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta situación nos lleva a que el Señor está hablando de una forma figurada, ¿verdad? De lo que el Señor quería darle a entender a sus discípulos. Dice el verso 18, ya para cuando el Señor les está explicando a sus discípulos, dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, en el verso 19 dice, del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Exactamente. Vemos cómo la palabra llega, ¿verdad? Y es como esa semilla que cae en el camino, ¿verdad? Llega el enemigo, acuérdense cómo le decía a la gente, llegaban los pájaros y se comían la semilla. No iba a haber fruto, no iba a haber nada, porque inmediatamente la palabra fue robada de su corazón. ¿Qué es lo que sucede, verdad? Por ejemplo, si alguna de estas palabras que he dado durante toda esta serie ha tocado tu corazón, pero de repente, ¿verdad?, llega el enemigo: no, esa persona no tenía razón de lo que estaba hablando. No, esta persona no, ¿verdad?, está mal, no, ni siquiera sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Es el enemigo robando esa semilla que podía haber dado mucho fruto en tu vida, pero como fue más la situación de ahí, ¿verdad?, de atención que tenías, la semilla fue quitada de tu corazón. Vemos en el segundo punto, dice, ¿quién recibe el mensaje? Dice, ¿quién recibe el mensaje? Pero los problemas lo desaniman. En el verso 20 viene: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra, al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene la raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones y la
persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muchas personas, ¿verdad?, le dan más importancia al que dirán. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque exactamente los problemas de la vida te van a desanimar. Los problemas de la vida, el hecho de que aceptemos a Cristo en nuestro corazón, el hecho de tener un nuevo comienzo, una nueva vida en Cristo, no quiere decir que los problemas nos van a dejar, no. Te aseguro que tal vez vas a tener más problemas, pero una cosa sí te digo, al estar agarrado de Jesús, cualquier situación, mira, por eso puse el ejemplo cuando empezaba de Pedro, miró la situación y a quién tenía a la mano, al Maestro, a Jesús. Dice, agárrame, Señor, que perezco. Y muchas veces estamos en esa situación, estamos en un momento crítico en el cual a veces no sabemos qué hacer, pero de repente vamos al cuarto de oración y oramos y le decimos, Señor, ayúdame. Señor, mira lo que está pasando a mi alrededor, no lo entiendo, pero dice tu palabra, y ahí es donde entra esta palabra, que es espíritu y es vida. Y le dice, Señor, tu palabra dice que tú estarías conmigo, tu palabra dice que tú me ayudarías, que me fortalecerías, que me darías la salida a cualquier situación. Entonces llega la palabra que es espiritual y es vida, y el Señor trae respuesta a tu palabra, trae solución a tu problema, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Me impresiona la fe de aquellos antiguos, cuando eran apresados por predicar la palabra y eran encerrados en esos coliseos romanos, donde en los circos, ¿verdad?, ve viene la palabra circo y toda esa línea, ¿verdad?, de actualidad, ¿verdad?, como en aquel tiempo, ¿verdad?, en el circo romano se encerraba a los cristianos con sus familias enteras y eran de diversión para los emperadores y para los líderes romanos. Soltaban a las personas ahí y de ahí soltaban a los leones, y esas personas en medio de esa situación jamás negaron a Cristo. El nivel de fe y de espiritualidad que habían creído, que habían tenido en su corazón, era tremendo. Era una fe inquebrantable. Era algo tan hermoso, era algo que dio fruto, y hasta el día de hoy son admirados y los admiramos. ¿Por qué? Porque ellos entregaron su vida sirviendo al Señor. Es algo importante, hermano, agarrarnos de la palabra del Señor y que ninguna situación nos desanime. En el tercer punto, dice el Señor, ¿quién recibe el mensaje pero no quiere cambiar? Vemos en el verso 21-22, dice, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay un cambio en las personas que le dan más prioridad a su vida social, por ejemplo. ¿Qué va a decir mi amigo ahora que me vea con una Biblia en la mano? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Me van a dejar de hablar? Van a decir que soy fanático. Y es verdad, así lo dicen, que es uno fanático, ¿verdad? Pero ciertamente cuando uno los mira llegando, o sabes que fueron con el brujo, cuando fueron con el hechicero allá, que les robó el dinero, que los estafó, y peor aún, que les dejó una maldición por intercambio a un favor del diablo en sus vidas, no se dice nada. No, esas son culturas, son cosas que la cultura nos enseña, es nuestras tradiciones, no te metas con eso. Es increíble, hermano, es increíble. Pero más sin embargo, dice la palabra del Señor, que cuando la semilla cae en este tipo de personas, ¿verdad? Los espinos, ¿qué son los espinos? Es algo que no va a dejar que eso fluya, que esa buena semilla tal vez cayó en buena tierra, pero los afanes de la vida, te digo, familia, trabajo, posesiones, riquezas, todo eso, hermano, todas esas cosas hacen que se ahogue la fe y esa planta no crezca y muera. Ese es el final de esos tres ejemplos que el Señor estaba dando. Entonces viene el cuarto punto: quien escucha el mensaje y lo pone por obra.
¿Qué dice el Señor ahí en el verso 23? Mas el que fue sembrado, fíjate lo que dice aquí la palabra en el verso 23 del capítulo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y 30 por uno. Las bendiciones del Señor, dicen Proverbios, son las que enriquecen y no añade tristeza con ello. Cuando te agarras del Señor, cuando le crees al Señor, tu vida va a dar fruto en todas las áreas de tu vida, ya sea en tu salud, ya sea en tus finanzas, en tu familia, en todo. Es un complemento integral de la vida del hombre. Es mentira de que vamos a nacer y morir y ahí quedó. Es mentira de que no hay un infierno, de que no hay una gloria. Imagínate qué necesidad habría tenido el Señor a venir y morir por la humanidad si no hubiera habido un lugar de eterna condenación. ¿Qué necesidad hubiera tenido el Señor de venir a derramar su sangre por la humanidad? ¿Qué sentido tendría eso? No, hermano, la palabra del Señor está diciendo aquí que hay una eternidad. Dice, más el que fue sembrado en buena tierra, el que oye y entiende la palabra y da fruto. Es oír y entender, y sobre todo, crecer y perseverar. ¿Por qué, hermano? Porque es importante que tú y yo crezcamos, que no seamos ese oidor olvidadizo, que tengamos nuestra conciencia tranquila delante de Dios y con los hombres, y que podamos nosotros crecer en ejemplo, un ejemplo vivo. La gente está cansada de escuchar palabra, la gente quiere ver ejemplo, mas sin embargo no lo hacemos porque ellos nos los piden, lo hacemos porque agradamos a Dios. No es por quedar bien con nadie, no es por decir, para que mi vecino, mi vecina, mis alrededores, ¿verdad?, crean en Dios, yo me comporto así. No, es porque Dios me pide que yo sea así. Esa es la razón principal por la que el Señor nos pide un cambio, para crecer y perseverar. La conclusión de este tema dice, estimado amigo, hemos llegado al final de esta serie de estudios y esperamos en Dios que estos temas quedan en tus manos y en tu corazón. Y cuando requieras fortalecer tu fe, ordena prioridades, aprende más, medita en la palabra, no dudes en actuar a esta enseñanza para que a pesar de los días y los meses de este nuevo año te mantengas firme y convencido de que un cambio en tu vida no vendrá del exterior, sino que sucede cuando Jesucristo toma el control de nuestra mente y corazón. Esta es la conclusión del tema, hermano, pero no quiere decir que aquí se acaba todo, hermano. Si has entendido la palabra, empieza un nuevo comienzo en tu vida. Y como dice este último tema, crece y persevera. La paz de Cristo esté contigo y con toda tu familia. Dios te bendiga, hermano. Estás en cada paso que doy, y aunque con mis ojos no te puedo ver, yo sé que me llevas de la mano, porque cada vez que me siento como un perdedor, que la vida me golpea sin piedad, sin razón, tu voz me levanta y me dice brilla. No es el momento para abandonar, no puedes entregarte a morir de este lado del mar. Y me dice cruza, porque las aguas se dividirán. Camina por fe sin mirar atrás, porque llegarás, tú llegarás. Y a veces yo me siento morir, mas tú siempre encuentras la manera de hacerme ver que el camino no termina y que yo podré, siendo una chispa de fe, continuar el fuego y hacer renacer esa luz de la esperanza que me dice